tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus miedos. David Hume, el filósofo ilustrado que teorizó sobre el suicidio. El filósofo escocés defendió en el siglo XVIII que era lícito acabar con la propia vida si ésta no acarrea más que sufrimiento. ¿Quién y en qué condiciones puede decidir cómo poner fin a la propia vida? El estigma sobre el suicidio, muy presente todavía en la actualidad, no es nuevo en Europa. Ya los antiguos griegos y romanos lo consideraban un acto contra la comunidad, aunque lo toleraban en algunas situaciones, sobre todo si era para salvar el honor. La doctrina católica medieval redobló la censura contra el suicidio. Quitarse la vida a uno mismo era un atentado contra Dios, la sociedad y el propio individuo. Y los suicidas eran condenados y excluidos de la iglesia. No se permitía ni siquiera que fueran enterrados en un camposanto. Tan solo la llegada de los planteamientos filosóficos ilustrados en el siglo XVIII comenzó a poner en duda la visión del suicida como un asesino y un pecador. Voltaire, Rousseau y Diderot consideraban legítimo el suicidio y veían en él una prueba de la libertad del individuo. Pero fue David Hume, 1711-1776, quien dedicó más tiempo a reflexionar sobre ello. El filósofo escocés consideraba la condena del suicidio como una superstición y defendió el derecho de acabar con la propia vida si no se merecía seguir viviéndose. La doctrina de la Iglesia presentaba los padecimientos que debía soportar el hombre como designios de Dios, que el individuo debía sufrir estoicamente, pues respondía a la voluntad divina, superior a la humana. Frente a ello, Hume sostenía que, a pesar de que solo un paso nos apartaría del yugo del dolor y la pena, las amenazas de la superstición nos mantenían encadenados a una existencia odiosa y ella misma contribuye a hacernos miserables. Estas reflexiones están contenidas en el ensayo sobre el suicidio, escrito alrededor de 1755. Hume y su editor decidieron no publicarlo por miedo a la condena eclesiástica, aunque en los años siguientes se editó de manera anónima. No fue hasta 1783, 7 años después de la muerte del filósofo, que apareció con su firma. En el texto, el escocés da por sentada la existencia de Dios, aunque no se puede considerar al filósofo como creyente, y da por buena la creencia de que todo lo que ocurre es acción del Todopoderoso. La muerte como consecuencia divina. Partiendo del argumento de la omnipotencia divina, Hume afirma que es evidente que Dios no actúa directamente, sino que la providencia divina se manifiesta a través de las leyes generales e inmutables de la naturaleza. Si estas leyes son fruto de la voluntad divina, el pensador escocés considera que cuando caigo por mi propia espada, la muerte me acoge de manos de la deidad, igual que si me hubiera dado muerte un león, o un precipicio, o una fiebre. Si todo lo que ocurre en el universo está destinado por la providencia, entonces ni mi muerte, por muy voluntaria que sea, sucede sin su consentimiento. Remacha. La doctrina católica sostiene que la vida es un don divino dado al hombre y sujeto a su divina potestad, que da la muerte y la vida, en palabras de Santo Tomás de Aquino. En cambio, Hume creía que si disponer de la vida fuera un derecho reservado a Dios, sería tan criminal actuar para la conservación de la vida como para su destrucción. Si me aparto de una piedra que va a caer sobre la cabeza, perturbo el curso de la naturaleza e invado el terreno del Todopoderoso al alargar mi vida más allá del periodo que por leyes generales Él ha asignado. El absurdo de la voluntad divina. Hume defendía que era absurdo pensar que todo lo que pasa en el mundo está sujeto a la voluntad divina. Guerras, desastres naturales, plagas, menos la decisión puntual de una persona de quitarse la vida. Y ese acto de libre albedrío altera el orden cósmico dispuesto por Dios. Es casi blasfemo imaginar que una criatura puede perturbar el orden del mundo o usurpar la tarea de la providencia divina. Respecto a otro de los argumentos tradicionales contra el suicida que con su acto perjudica a la comunidad en la que se integra, el escocés sostenía que el suicida no hace daño a la comunidad. En todo caso, cesa de hacer bien.
El filósofo plantea que si mi vida impide a alguien ser mucho más útil a la gente, entonces mi renuncia a la vida no solo es disculpable, sino que es digna de alabanza, puesto que muriendo hace un bien a la comunidad. El escocés concluía que tanto la prudencia como el valor nos obligan a deshacernos cuanto antes de la existencia cuando ésta se convierte en una carga. Tomar una decisión sobre la propia existencia desde un punto de vista racional, considerando si es mejor para uno mismo y para la sociedad seguir viviendo o dejar de existir, era sin duda una idea revolucionaria en el siglo XVIII, un debate todavía vigente en el siglo XXI. Interesante. David Hume defiende el derecho de acabar con la propia existencia si no se merece seguir viviendo. Hay que hacer mucho énfasis en esto, porque creo que objetivamente se debe analizar si tu vida o no merece ser vivida. Claramente esta teoría choca bastante con mis creencias. Es importante saber que el suicidio a veces es una opción única, y también creo que respetar tu propia vida es importante. Eres una hermosa coincidencia en este vasto cosmos. Como he dicho, hay veces que no se encuentra más allá del hoy, de este preciso momento. Una inquietud mental que no te deja vivir ni a ti, ni a los que te rodean. Todos tenemos problemas tanto físicos, mentales, financieros, amorosos, familiares, de estatus. Por cualquiera que sea la razón por la que se decida el suicidio, mi consejo sería buscar ayuda, confrontar el problema y analizar objetivamente, muy objetivamente, la situación. Si después de buscar ayuda y analizar de manera concreta el problema, la opción de quitarse la vida sigue viéndose como la única salida, solo me queda decirte mucha suerte, hermanito, hermanita.